Tiene que ver el tema de pistas y veredas, hay otros temas más importantes también que tiene que llevarlos a cabo, ¿no? Señor Maldonado, limpieza pública. Hablamos del tema de limpieza pública. Estábamos hablando anteriormente que no existen carros de limpieza de la municipalidad. ¿Qué hacer ante esta situación? Mire, antes de limpieza pública, antes la basura era pues se puede decir un gasto. Ahora la basura es un negocio. Nosotros vemos a cientos de recicladores que van recogiendo todo lo que pueden para reciclarse y ganarse la vida de esa forma, ¿no? Nosotros hemos establecido que debe haber un trabajo muy importante y una propuesta desde la municipalidad, un cambio de cultura. La basura debe recogerse separadamente. Debe haber un centro de reciclaje municipal. Ese centro de reciclaje municipal estaría dando trabajo a mucha gente para separar la basura y la basura reciclada debe de venderse. Al venderse la basura reciclada estaríamos nosotros impulsando una botica del pueblo en donde se generen la venta de productos genéricos. Aparte de ello, como un siguiente paso, estaríamos creando el centro de diagnóstico por imagen, como por decir la resonancia magnética. ¿Por qué planteamos esto? Porque si no le ponemos algo que la gente la atraiga para cambiar su cultura y no botar la basura en una sola lata todo, o una sola caja, o una sola bolsa todo junto, no le va a interesar. Pero si le ponemos un pequeño premio, no tangible, sino que esté en la sociedad, entonces se va a preocupar, oye, yo puedo necesitar de una medicina. Si la basura va a ser utilizada para mi medicina, entonces voy a hacer algo importante, voy a ponerla en una bolsita determinada que la municipalidad me está dando, voy a intentar, que esa basura vaya hacia allá y que se venda para que mucha gente pueda acceder a una medicina gratis y posteriormente a una mejor calidad de vida. En el tema, por ejemplo, de lo que me establece mi amigo Federico Benítez, es importante la contaminación de los ríos, pero no solamente tenemos ríos contaminados. Yo soy agricultor, yo sufro a través de mi trabajo para llevar aguas a mi campo de cultivo, porque los canales de riego están subturados, llenos de basura, y no hay un respeto, no hay una cultura, ¿no es cierto? Entonces, debe de llamarse comités vecinales que estén en coordinación con los serenos y que estos comités vecinales tengan capacidad de multar a los señores que botan la basura, ¿no es cierto? Todo tiene que ser bajo el reglamento de una ordenanza, articulados todos, los vecinos, la autoridad. ¿Para qué? Para que empiece a cambiar la cultura. Así como nos van a multar ahora por no cruzar una pista por donde corresponde, entonces algo así tiene que impulsarse, ¿no? Señor Maldonado, sí. ¿Qué hacer ante la inseguridad ciudadana, que es de todos los distritos? A veces ¿Qué propone su candidatura? Bueno, a pesar que la seguridad ciudadana debe ser política de Estado, ¿no? Debe ser política de Estado, que tiene muchas aristas, ¿no? Pero vayamos a lo inmediato, ¿no? Lo inmediato es lo que siempre se dice, ¿no? Los ojos ciudadanos, los ojos que vigilan, debe ser instaladas, ¿no? Nosotros proponemos que en todos los paraderos, principalmente en todos los paraderos, empezamos desde Shangri-La, ¿no? Empezando la línea de la Panamericana Norte, principalmente el Óvalo y los dos, el de Puente Piedra y el de Zapallar, el bypass, el cruce de Ventanilla, todos son puntos críticos, altamente críticos. El Óvalo de Puente Piedra a cualquier hora te asalta. Y yo no entiendo por qué, por ejemplo, si el actual señor alcalde le da la concesión de poder ¿cómo se llama? Construir un cerco a Kimberly Clark, que es un área que no le corresponde, ¿por qué por lo menos no le exige a Kimberly Clark que ponga cámaras como consecuencia de esa autorización que le ha dado, que paguen algo para Kimberly Clark, ¿no es cierto? Porque está usando un área que no le corresponde, es un área de retiro vial, que debería servir para que ahí se cuadren los micros y los demás pasen rápidamente. Entonces, así como eso, deben de haber cámaras en todas las zonas importantes, como por ejemplo en la misma Alameda. Entonces, los de serenazgo tienen que saber dónde va a establecerse estos ojos, primero, y después la difusión. Hay que difundir estos videos. ¿Por qué? Porque se va centralizando y se va ubicando a los posibles delincuentes que justamente ponen en peligro pues la integridad de cada uno de nosotros, ¿no es cierto? ¿Y ante la prostitución? El tema de la prostitución,
Pero permíteme terminar este porque tema. el tema de seguridad ciudadana, Sí. estamos hablando de Ya. protección, Sí, sí. porque estuve Pero- comentando hace unos minutos sobre el tema de un prostíbulo frente a un colegio. Sí, sí. Pero que eso creo que o sea, Claro. no se ve en ningún otro distrito. Permíteme terminar la idea de seguridad ciudadana, Manuelito, por favor, ¿no? Porque si no me va a quedar desubicado. No va a completar la propuesta, ¿no? Mire, el tema de seguridad ciudadana pasa porque los serenos no están capacitados y porque cada actor que debe de estar en la articulación de la seguridad ciudadana no están debidamente distribuidos. Quien preside, ¿no?, el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana es el alcalde, pero el responsable principal, el que sabe, el que maneja las cosas, es el comisario. Entonces deben de establecerse una política entre ambos, ¿no? Y conjuntamente con el encargado de dar las directivas a los serenos, entonces ya empieza una política articulada. La policía, que son los especialistas, porque para eso han recibido una instrucción, ¿no?, y el alcalde. Y conjuntamente eso, ir inmediatamente a capacitar a los serenos. Serenos no están capacitados. Es más, nosotros estamos planteando que debe de haber una ley para que se crea la Escuela Nacional de Serenazgos. Así como un policía sabe su frontera, cuáles son sus obligaciones y cuáles son sus limitaciones en todo el país. El que está en Huancavelica, el que está acá en Puente Piedra, el que está en Ancón, sabe sus funciones idénticas. Un sereno de un distrito, del otro distrito, piensa diferente, actúa diferente, ¿no es cierto? Sí, debe haber una uniformidad. pero normalmente existe pues esta diferencia entre la policía y serenazgo, ya que entre los dos se pelean quién es el que sale en la primera noticia, ¿no? Gracias a la municipalidad lo hizo, gracias a la policía. Esa siempre es la discordia que hay entre los dos. Por eso que no funciona. Es que no funciona, ¿sabe por qué, Manuel? No funciona porque el alcalde quiere ser protagónico, ¿no? Y un alcalde protagónico pues termina mal, pues, ¿no es cierto? O sea, cada quien debe tener su rol y cada quien debe de ejercer su función. ¿Cómo puede pretender un alcalde saber más que un policía? ¿Cómo puede pretender el alcalde saber más de alguien que contrata especialmente para que determine la seguridad del vecino? El alcalde no puede saber más que un arquitecto, pues el alcalde no puede saber más que un profesional al que contrata para que ejerza sus funciones, ¿no es cierto? Entonces, cuando el alcalde es un metiche, ya tenemos problemas, pues, ¿no? Señor Maldonado, ¿qué propone el pueblo de Puente Piedra? ¿Por qué votar por usted? Bueno, yo propongo al pueblo de Puente Piedra votar por mí, primeramente porque soy un auténtico puentepedrino, descendiente de los fundadores, y soy un dirigente vecinal, emerjo de la dirigencia vecinal, he sido presidente de la Asociación de Vecinos del Cercado de Puente Piedra, estoy dirigiendo esa institución durante más de 10 años, donde hay 15.000 personas. En todo caso, si gozo de la confianza del Cercado de Puente Piedra para conducir lo más importante, que es la titulación de cercado, quiero gozar también de la confianza de todo el distrito para buscar la titulación de todo el distrito, que va a significar tranquilidad y paz para todos nosotros y capacidad económica y posibilidades de desarrollo para todos. Y aparte de ello, propongo yo un gobierno municipal con participación vecinal. Señor Maldonado, últimos minutos para que invite a la gente de Puente Piedra para su posible elección ante la municipalidad. Bueno, mi símbolo es la H del Partido Humanista Peruano y la invitación a todos ustedes de que el pueblo se ponga de pie. Soy un vecino común y corriente, soy un dirigente vecinal, como repito, entonces la aspiración que tengo yo de tomar y tener la confianza de ustedes en el voto, ojalá que tenga otra oportunidad de dirigirme a la población, dirigirme a ustedes, vecinos que me están viendo en estos momentos, y agradecerte, Manuel, y a todos los de punto de vista, la importancia de esta presentación. Para mí es importantísimo esta presentación. Ok, hemos tenido la visita de Manuel Maldonado, candidato de Puente Piedra por el Partido Humanista, por el Partido Humanista Peruano. Gracias, amigo Samuel Maldonado. Esperamos nuevamente estar conversando con usted ante otra consulta que pueda tener la ciudad. Muy agradecido. Bueno, ha sido todo por el día de hoy. Nos vamos con este programa. Ya nos vemos hasta el día de mañana, en Punto de Vista.